Sí, buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso. Hoy tocaremos el tema de la estrategia de la Ruta de la Seda, que debe ser el camino para México. Para eso nos acompañan, buenas noches, Fabiola Esperanza Ramírez Germán, que tiene estudios universitarios de la Universidad de Sonora, de la carrera de Químico Biólogo, miembro del movimiento gauchista desde 1994, y del Instituto Schiller, representante legal del Centro de Estudios Economía Física AC desde el 2007. Fabiola, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Mi estimado Gerardo Castilleja Chávez, ingeniero en electrónica por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ha trabajado en el grupo de Lyndon LaRouche desde 1990. Su especialidad es la economía física dentro del Instituto Schiller, del cual también es miembro. Es subdirector del Centro de Estudios de Economía Física, Asociación Civil, fundado para exponer las ideas del economista físico Lyndon LaRouche. Pues nuevamente bienvenidos, ya hemos estado en diversas ocasiones, precisamente con el mismo tema de la Ruta de la Seda, pero ahora la ligamos directamente con el camino para México. ¿Cómo iniciamos el programa? ¿Qué nos tienen que comentar? Gracias. ¿Algo al respecto, Fabiola? Sí, lo que queremos hacer mi colega y yo es presentar primero lo que fue el foro de la Ruta de la Seda en China, que sucedió el 15 de mayo, de 2 días, y luego Gerardo comunicarlo para el caso de América Latina, para México especialmente. ¿Ese foro cuándo se llevó a cabo? El 15 y 16 de mayo. Fueron 2 días de trabajo, alrededor de 1.500 personas que asistieron, en particular esto que se llama en inglés think tanks, ¿no? Que son grupos económicos, centros de estudios. Por esta razón y por todo el trabajo que hemos hecho como Instituto Schiller, Helga Serb-LaRouche fue una de las invitadas a participar, además de que estuvieron allí presentes 29 jefes de Estado. Entonces, por supuesto, China, Rusia y muchos otros países. De América Latina estuvo la presidenta de Chile y el presidente argentino representando de esta región del mundo, ¿no? Entonces, el foro en sí, el foro se llamó La Franja y la Ruta, que así es como le han denominado los chinos a la nueva Ruta de la Seda. Tiene diversos nombres, ¿no? Un cinturón, una ruta, la nueva Ruta de la Seda, y ahora la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y le van a hacer un nuevo nombre ahora que se abrió el Ártico, para decir un cinturón, una ruta, un círculo. Entonces eso también para hablar del desarrollo del Ártico también en el futuro, ¿no? Perdón, ¿pueden poner la primera diapositiva? Sí, cómo no. Vamos a poner algunas imágenes para que sea un poco más objetivo el comentario. Sí, este es el título solamente del foro. Sí. Se llama el Foro Internacional de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, perdón. Y lo que se quiere hacer con esto, o lo que quiso hacer Xi Jinping al llamar a esta reunión, fue concretar lo que desde el 2013 anunció que era lo que es el trabajo de la ruta y de la nueva Ruta de la Seda. La iniciativa de la Franja y la Ruta, como le llaman. Entonces, todo el mundo habló acerca de... Xi Jinping se refirió a esta conferencia, a este foro, como un foro del proyecto del siglo, que esto era para que trabajaran de forma conjunta para buscar su propio beneficio, o el beneficio de todos los que están trabajando en una cooperación de ganar-ganar. Esto es fundamental. Y Putin, por ejemplo, dijo que esto era un proyecto de civilización. Eso es. Entonces, en el caso de Helga y su participación, ella no participó en el foro de los jefes de Estado, porque ella no es jefe de Estado, pero sí hizo una presentación en un panel de estos grupos de estudio, de estos centros de estudio, con una presentación que se llamó La Franja y la Ruta se vuelve el puente terrestre mundial. Y esto es importante porque este es el tema que en una ocasión ya discutimos, de decir, esta es una iniciativa que es una iniciativa de los chinos o de China, pero no es sobre ellos o para ellos, es para todo el mundo, es para incluir a todo el mundo, y esa es la invitación, es una invitación abierta a que todo el mundo participe.
Este foro se llevó a cabo en Beijing. Así es. Okay. ¿Y el de México, el de América, cuándo va a ser y en dónde va a ser? ¿O todavía no hay fechas? Todavía no hay fechas. ¿Pueden poner la siguiente? Sí, por favor. Para adelante. Vean la foto de los participantes. Ok. ¿Nos puedes decir? Sí, nada más es una foto de todos los, perdón porque aquí yo tengo la cámara de este lado, es una foto de todos los participantes y si quieren poner 2, 3 que siguen, porque nada más muestra la participación de Helga en la conferencia, pero también muestra a los jefes de Estado en la mesa redonda y la participación de todas estas gentes. Lo que quería mencionar con respecto a lo que Putin dijo, para también ponerlo en perspectiva, es que esto es un proyecto de civilización, ¿no? Que no se trata de una sociedad o una cooperación entre países únicamente, sino que con esto se va a lograr avanzar en todos los aspectos de la humanidad. Y eso es precisamente el punto de la señora Helga en su discurso ante esta reunión, donde dijo, si quieres poner otra, para ver las imágenes de la señora Helga Larouche, lo que ella dijo es que no solamente se trata de el proyecto o de nombrarlo ganar, que eso está bien, tienes una ganancia materialista, ¿no? al realizar estos proyectos, pero lo interesante es que también es un acuerdo para conocer a otras culturas, para sorprenderte de la belleza de su poesía, de su música, de lo mejor que han producido culturalmente, pero eso para enriquecer a tu propia cultura, para amar más a la humanidad y realizar el verdadero propósito de la humanidad, ¿no? O sea, realmente llegar a esos aspectos de creatividad, de desarrollo humano, que eso es lo más importante que muestra esto. Eso es parte de la estrategia de la Ruta de la Seda, que digamos contempla aspectos de tipo económico, tipo social, político, cultural, como bien mencionabas, y digamos esto, pues en alguna ocasión, precisamente esta Ruta de la Seda pues ya abrió caminos, ¿verdad? Y puentes entre Asia y Europa, o Europa y Asia. Y ahora esta ruta pues sería una ruta del siglo XXI, ¿verdad? Con otras perspectivas y probablemente en este mundo de comunicaciones muchísimo más rápidas, tanto en el tema de las vías físicas de comunicación como en las supercarreteras de la información, pues esto seguramente será más rápido, ¿verdad? Y muchísimo más digamos potencializado. Sí, yo quisiera que pusieran más diapositivas, pusimos las fotos del evento. Y la siguiente si pueden poner por favor, y explicarles al auditorio qué es la Ruta de la Seda. Porque sí dedicamos un programa, o no sé si un par de programas. Así es. Pero es necesario ver... Actualizar, ¿no? Sí, ver el concepto, porque la prensa ha sido muy incompetente, y a veces no solo es incompetencia, sino que ha habido censura. ¿Lo he entendido probablemente? No, hay miedo, hay miedo. Entonces tratan de poner a la Ruta de la Seda como un acuerdo comercial que solamente sirve para vender productos. Es como el TPP, chinos, ¿no? Que sí, lo quieren echar para atrás, ¿no? Bueno, el TPP ya está muerto, pero sí, no hay, así es. Pero no, el concepto de China, ¿se pueden poner por favor las siguientes diapositivas? El concepto de la Ruta de la Seda, porque hay un mapa también que queremos que se ponga. Correcto. El concepto de Ruta de la Seda es un concepto que, como decía Fabiola, surge desde la antigüedad. ¿Pueden poner las diapositivas, por favor? Esa es, ahí está. ¿Quieres comentarlas, Fabiola? Ahorita yo sigo. Sí, muy rápidamente. Es solamente la mesa redonda para los jefes de Estado. Otra, por favor. Sí. Aquí está la participación de la señora Helga Larouche. Su ponencia, como les decía, se llamó La Nueva... Esta es una de las entrevistas que produjo, porque la estancia de la señora Larouche fue de 2 semanas. Ella participó en el foro, después tuvo una participación en una conferencia en Nanjing, es una ciudad,
donde está la casa editora Fénix, que fue la que publicó nuestro folleto de la nueva ruta de la seda en chino. Y después tuvo otras reuniones, una serie de reuniones y más entrevistas, todavía no son públicas la mayoría, pero ya hizo entrevistas en CCT, que ya se publicaron en CCTV, con Xinhua, esta que estábamos viendo en radio, en televisión, en inglés, en China, televisión pública, y si hay otras fotografías, y lo de Shanghai también, que también hizo una serie de reuniones públicas allí. Entonces, lo interesante de esto es decir, ahorita preguntaba sobre cómo lo aterrizamos o cuándo va a hacerse aquí en México, ¿no? O cuándo va a llegar hasta acá, ¿no? Entonces, la participación de México fue de parte de la Secretaría de Transportes. Enviaron al señor Guillermo Ruiz de Teresa, creo que es apellida, y él ya ha sacado varios artículos en prensa nacional antes y después del foro, cuando ya estuvo de regreso en México, para decir lo que todo el mundo está reconociendo, y esto es muy importante, ¿no? Que se trata de una invitación al cual todos estamos invitados a participar, y que México puede ser un protagonista a nivel internacional, y que por las venas de nuestro país pueden pasar muchas mercancías. Si lo ves solamente como un asunto de comercio, y es algo pragmático, hasta ahí queda, pero en realidad sí señala el asunto de unión de las culturas, de conocimiento, y eso lo hace muy interesante. Comentábamos ahorita que la prensa no ha publicado mucho al respecto, pero ya están apareciendo uno que otro artículo en la prensa mexicana, pero esto debe ser muchísimo más, y por supuesto agradecemos la oportunidad, porque este es un medio para el cual muchísima gente pueda conocer lo que se está haciendo en el país. Y la otra cosa es que en realidad esto representa el fin del sistema anterior. El sistema de la globalización ya terminó, está muerto. El señor, el ministro de Hungría fue tan osado como para decir que ya estaban hartos de toda la arenga del libre comercio y de los derechos humanos, y él fue el que dijo, admitámoslo, la globalización y este sistema ya se murió. Esto nos invita a hacer una cosa nueva. Alguien más estaba diciendo, otro de estos participantes decía que esto va a unir de nuevo Europa, por ejemplo, ¿no? Que en realidad están desunidos, que esto va a unir de nuevo Europa en una misión común de futuro compartido por la humanidad. Y esto es clave, cada una de estas gentes señaló esto, ¿no? Que se trata de el futuro compartido y por el desarrollo, para el crecimiento. Correcto. Muy bien, ahora aquí tenemos que la estrategia de la ruta de la seda es el camino para México. ¿Cómo involucramos, pensando en la lejanía, ¿verdad?, geográfica, entre la ruta de seda, que ya sabemos que está parte de Asia, Europa, y con América? ¿Cómo lo integramos y cómo damos esa conjunción de esfuerzos y de ideas? ¿Por qué no por favor ponga la siguiente diapositiva? Sí. Ahora tenemos, creo que una foto, tenemos mapas, esta es la señora Larouche, con estos periodistas en la televisión pública china. La siguiente. Aquí, aunque está muy borroso, es el mapa. Es un mapa con unas fotos. Quisiera que pusieran la siguiente, donde está claramente dibujada la ruta de la seda. La ruta de la seda es un concepto que viene desde la siguiente imagen, por favor. Es que hay que hablar un poco más fuerte, porque no se escucha. Muy bien. Bueno, básicamente, dejen esta diapositiva. Este es los trenes chinos. Yo les sugiero que revisen, a todos los que les gusta el tema de los ferrocarriles, revisen lo que ha logrado China en los últimos años. No tiene muchos años, tiene pocos, que se ha convertido en toda una potencia ferroviaria mundial. Los trenes chinos son extremadamente rápidos, muy seguros, compiten por completo con los trenes europeos, con los trenes franceses o españoles. No hablo de los trenes estadounidenses, porque Estados Unidos abandonó el sector ferroviario hace décadas. Los trenes norteamericanos son lentos, inseguros, viejos, ruidosos y hasta sucios. Pero estos trenes
de alta velocidad son los que está China ofreciendo dentro de estas venas que van a recorrer la ruta de la seda. Ahora sí, la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. ¿Puedo hacer un comentario antes de que expliques la que sigue? Dice Helga que de Beijing a Shanghai son alrededor de 800 millas, convertido eso en kilómetros son como 1600, a 298 kilómetros por hora son 5 horas de viaje. Esa es la misma distancia entre Nueva York y Chicago, y si lo haces por ferrocarril, si pretendes hacer eso por ferrocarril, son 19 horas en los Estados Unidos. Entonces es muy interesante para ponerlo en perspectiva, sí, claro, de qué es lo que el grupo estadounidense representando a Trump, que estuvo allí el señor Pottinger, un tremendo choque, porque es otro mundo, es realmente es una China diferente que la que pintan la prensa en Occidente, ¿no? Claro, un desarrollo tecnológico muy importante, ¿no? Así es. Hasta el director de Goldman Sachs, este banco gigantesco de Nueva York, sale diciendo un comentario, creo que ayer en la prensa, el director dijo, acabo de regresar de China, y es sorprendente, o sea, su aeropuerto es magnífico, los trenes son excelentes, el servicio de telefonía celular funciona perfectamente, los puentes son nuevos. Dice, ¿qué daría yo para que en Estados Unidos funcionaran las cosas así? Estamos hablando de que Estados Unidos logró consolidar su infraestructura en 150 años y China lo hizo en 25. De eso estamos hablando. Entonces, pueden poner la siguiente para que veamos tenemos un corte y regresamos. Perfecto. Después del corte vemos el siguiente. Muy bien. Gracias. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
empezamos con la imagen que quedamos de ver antes del corte. Aquí estamos, mi estimado Gerardo. Sí, el Ruta de la Seda tiene su historia. Este fue un proyecto que presentó Lino LaRouche, lo presentó a mediados de los 90s. Si ustedes ven ese triángulo, eso quiere decir Dreieck, el triángulo que está entre las ciudades de París, Berlín y Viena, ahí se concentra la mayor densidad de capacidades de manufactura, sobre todo manufactura avanzada en Europa. Entonces, en ese planteamiento de LaRouche de mediados de los 90s, era que Europa concentrara aún más infraestructura dentro de ese triángulo para llevar a elevar el potencial que ya existía y elevar las capacidades que ya se tenían, y una vez que se concentrara aún más la capacidad de manufactura, extenderla hacia los países de Europa Oriental, hacia las repúblicas exsoviéticas, y el programa lo difundió LaRouche, pero no fue aceptado. Los gobiernos estaban metidos en todo este proceso, esta camisa de fuerza que se llama la Unión Europea, que ha sido pues un fracaso. ¿Podemos poner la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva? La Ruta de la Seda se empezó a concebir como un proyecto para, como decía Fabiola, para conectar civilizaciones. Entonces, eso involucraba que Asia, ¿pueden poner la siguiente, por favor? Involucraba que Asia pudiera estar recobrando, ahí está el mapa, no solo de la Ruta de la Seda, sino de la prolongación de la Ruta de la Seda, que es el puente terrestre mundial. Y eso es a lo que vamos a abordar en estos momentos, que el concepto original, donde ustedes ven las rutas de ferrocarril que van desde el extremo oriental de Asia, o sea, China, las costas chinas, el mar chino, van a entrar vías de ferrocarril, vías múltiples, hacia el centro de Asia y Europa. Y de ahí va a haber también ramales que se van a conectar para África, y muy importante va a ser la conexión con el hemisferio americano, la conexión con el estrecho de Bering. Ahora, cuando hablamos de esta ruta, no solamente es un ferrocarril de alta velocidad, hay un concepto detrás de ese ferrocarril, son corredores de desarrollo. A eso le llama China, que es una franja, no solamente una línea que une una vía, no, es una franja. Al paso de este tren van a ir más aproximadamente una franja de 80, 100, 150 kilómetros, donde va a construirse infraestructura paralela a la propia ruta. Podemos poner la siguiente para que vean cómo es el concepto del corredor de desarrollo. Sí, claro. Bueno, aquí tenemos, ahorita lo vamos a ver más en detalle. Esa es la misma, el puente terrestre mundial, donde vemos las conexiones claramente que están en el norte, los dos continentes, las dos masas continentales se unen en el estrecho de Bering. Este es un proyecto que desarrolló la Academia de Ciencias de Moscú, haciendo los cálculos de un túnel submarino por el estrecho de Bering, son 87 kilómetros. Está dimensionado, está calculado, tiene un costo aproximado de 150 mil millones de dólares, algo viable para construirse, y uniría, ¿verdad?, a Alaska con Siberia para permitir que esa ruta de la seda se extienda a todo el continente. Vemos el caso de México, es una vía obligada para conectar a toda Centro y Sudamérica. Por eso es tan importante retomar el programa de ferrocarriles chinos que se estableció hace más de 2 años, que se iba a hacer la primer tramo inicial hacia la ciudad de Querétaro, va a ser parte de ese puente terrestre mundial. Vemos también la parte de África, como a través del estrecho de Gibraltar. Eso es un reto de ingeniería enorme por las enormes corrientes que hay en ese estrecho. Se tendría que hacer efectivamente un túnel también submarino, ya está también calculado. Y lo vemos en el norte de África, por el lado del canal de Suez, en Egipto. Ahí ya está todo un proceso de construcción de ferrocarriles rápidos. China tiene ahorita una fuerte inversión en África, es el principal inversor. Hay más de 3.000 empresas chinas que están invirtiendo en África, en ferrocarriles, redes de agua, sistemas de energía. Este es el cambio. La Ruta de la Seda ya comenzó. Hay un programa de la FAO para alimentar, un problema enorme de hambre en Somalia.
sobre todo niños en desnutrición aguda. China acaba de mandar por esta ruta de la seda que ya está operando, mandó una ayuda alimentaria que la FAO agradeció, ¿no? Una cantidad grande, no sé, creo que fueron 2 millones de toneladas de arroz para distribución dentro de las zonas más afectadas. Lo hace China porque el concepto es que la ruta de la seda sirve para el beneficio general de los que participan en ella. Entonces, si esta nación tiene una emergencia, existe la infraestructura para ayudar. ¿Puede poner la siguiente, por favor? Quería ver que se viera el concepto de el corredor de desarrollo. La siguiente imagen, por favor. Ajá. Y se entienda la siguiente, sí, por favor. Bueno, aquí tengan un poco, esta es básicamente la conexión entre los dos continentes. Vemos que no solo es la ruta como tal terrestre, sino que ahora se conectan hacia puertos, porque el concepto de la ruta de la seda es una ruta terrestre, una ruta marítima, que es la que está ya operando. Para eso es que se conectan estos ferrocarriles hacia puertos, puertos que no existen o puertos que existen y que hay que construir superpuertos, expandirlos efectivamente. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la parte de América. Aquí, como vemos, pues entra el puente terrestre por el norte, atraviesa Canadá y entra por diferentes partes a los Estados Unidos, y lo que vemos pues es básicamente 3 rutas que entrarían a México por el lado del Golfo, por el lado de Ciudad Juárez, por el centro del norte del país, de la frontera norte me refiero, y por la costa oeste de los Estados Unidos. Por eso hay que recordar que China propuso a México 3 sistemas ferroviarios. Uno de ellos era el tren, la ruta Nayarit-Ciudad Juárez, que aquí la vemos claramente, sería el tramo necesario. Otra vía que no se dibujó bien ahí, pero es la ruta transísmica para conectar el Golfo de México con el Pacífico, una ruta que existe, está en pésimas condiciones, se tendría que renovar por completo con trenes modernos, rápidos y un superpuerto en cada costa, y demás infraestructura. Y otra de las rutas que propuso también China fue la ruta hacia el norte, ¿no? Querétaro iba a ser un inicio de un ramal que se iba a extender hasta la frontera con Estados Unidos. Por favor, la siguiente. Necesitamos ver el concepto del corredor de desarrollo. Bueno, perdón, no salieron. Es un mapa de China, de su impresionante red de ferrocarriles. China tiene 20.000 kilómetros de trenes de alta velocidad. Su red ferroviaria, la de alta velocidad y la de velocidad media, es realmente impresionante. Estamos hablando de que ellos tienen conectado básicamente a toda ciudad mediana, está conectada con los grandes centros fabriles, con los grandes puertos. Es una infraestructura totalmente diseñada para elevar las capacidades productivas de toda la región. Hay partes todavía que siguen construyendo. Ellos están diciendo que van a tener 50.000 kilómetros de trenes de alta velocidad antes del 2030. Esos son los programas que obligan a que pensemos con esas dimensiones que ellos están pensando. Por favor, la siguiente. Vamos a ver, este es el concepto del corredor de desarrollo. Lo que vemos en la parte amarilla, estos círculos amarillos, son los núcleos de población, centros urbanos, que van a contar con una forma propia de generar energía. Nosotros sugerimos, y China lo está haciendo, va a haber plantas nucleares para poblaciones de 1 o 2 millones de habitantes, y que van a estar conectadas por esta vía troncal que ustedes pueden ver ahí, que va a ser la ruta del ferrocarril, y luego va a haber conexiones con carreteras, autopistas. Ustedes pueden ver como los pequeños de esta ruta, un oleoducto, donde va a llevar, y también vías de gestión de agua, túneles básicamente, o ríos naturales, o túneles. Este es el concepto que va llevando a todas esas rutas. Por favor.
Esta es parte de la historia Ruta de la Seda, nuestra publicación que nosotros la hemos tenido durante ya varias décadas. Este es el concepto que hemos venido peleando desde antes, mucho antes que el presidente chino Xi Jinping diera el banderazo de salida a la Ruta de la Seda. El concepto, la idea como tal, de la cual Lyndon LaRouche es la mente de la cual concibió que el mundo podía dejar la geopolítica, dejar estos conflictos territoriales por un concepto superior, donde todo mundo estaría interesado en participar, donde todo mundo quisiera ser parte de una vía de progreso, y esto es lo que la revista IR ha difundido por años. La siguiente, si quieres comentar. Sí, nada más algo muy breve, porque lo que Xi Jinping y lo que los BRICS antes y lo que en conjunto el foro de cooperación de Shanghai, el foro económico de Euroasiático de Rusia, todos estos grupos están encaminados a este nuevo sistema que está en ciernes funcionando ya en el mundo, fuera del dólar, fuera de lo que Occidente está haciendo de rescatar bancos, etc. Pero se está concretando lo que por más de 40 años el movimiento de LaRouche ha venido haciendo, lo que LaRouche y Helga han venido haciendo. Uno de mis colegas dio un informe regresando de China diciendo que en el 75 LaRouche regresó de Irak en la formación del partido Baath. En la caída del muro de Berlín, en el periodo en medio, se reunió con López Portillo y sacamos Operación Juárez, y era una invitación de cooperación de las naciones de forma conjunta con la bomba de la deuda. Antes había sucedido el movimiento de los no alineados y la aceptación de la propuesta de LaRouche de la creación de un banco de desarrollo, y luego fue el triángulo productivo que Gerardo ya había mencionado, y luego inmediatamente el puente terrestre mundial, ¿no? Entonces, lo que estos gobernantes que tienen un entendimiento de lo que debe ser el futuro de la humanidad, pensando con estos que va a beneficiar a todo el mundo, ¿no? Con esta idea de cooperación y de desarrollo, de ganar, etcétera, están utilizando casi no por haber estudiado directamente a LaRouche, porque de hecho Helga les recomendó en Ningyan que estudiaran, ¿no? En esta ciudad, que estudiaran a LaRouche más profundamente, ¿no? Que aprendieran sus conceptos económicos, y hay una intención, ellos quieren aprender el sistema americano, ellos tienen esta tradición de Sun Yat-sen, que fue un estudioso del sistema americano. Entonces, en realidad está lográndose lo que por más de 40 años es el movimiento de LaRouche en esta lucha por México, ¿no? Nosotros desde México y otros colegas desde sus propios países hemos estado promoviendo para el crecimiento y para realmente realizar la identidad de la humanidad, ¿no? Eso es lo que queremos que se entienda en México. La perspectiva que se está presentando en el país, ¿verdad?, con los tratados de libre comercio, es una perspectiva que no tiene futuro. ¿Por qué? Porque en el mundo ya surgió, esta conferencia es histórica, ya surgió un nuevo modelo, un nuevo sistema, en el cual el foro del 14 y 15 de mayo del mes pasado arrancó, donde había más de 30 jefes de Estado, estaban representadas 110 naciones, y no solamente se hablaba de los problemas presentes, se estaba hablando del futuro, de los proyectos que tardan. Tú eres ingeniero y nuestros televidentes que son ingenieros saben que un proyecto de infraestructura de grandes dimensiones lleva años construirse, a veces décadas. Pero estos son los proyectos que cambian las naciones, cambian la relación entre las naciones. Y cuando hablamos de la Ruta de la Seda, estamos hablando del proyecto de infraestructura más grande que se haya concebido en toda la historia. Y se está concibiendo como una vía en la cual las naciones van a poder empezar a tener dentro de todo este proceso de economía física, donde ya no va a dominar las inversiones especulativas, que son las que ahora México, por ejemplo, es un buen ejemplo de lo que no se debe de hacer. Los Estados Unidos, donde dieron auge a todo un mercado especulativo. ¿Y qué hay después de especular miles de millones de dólares? No queda nada. ¿Qué le queda al ciudadano? ¿Qué le queda a la nación misma?
Estamos hablando de que estas construcciones involucran el manejo de enormes cantidades de materiales, de enormes capacidades de ingeniería. Un ejemplo que le podemos dar a nuestros televidentes fue lo que dijo a la Armada la revista británica The Economist en un artículo de la semana pasada, donde dice cómo es posible que China del 2011 al 2014 consumió más cemento que todo el que emplearon los Estados Unidos en 100 años. Muy bien. Regresamos en otro bloque, y pues a los amigos que quieran dar su opinión sobre el tema de la estrategia de la ruta de la seda, podemos abrir nuestro correo electrónico egresadosipn@gmail.com. Regresamos en un momento. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Favor. Muy bien, pues estamos ya entrando al último bloque, Gerardo, Fabiola. Gracias. Para de alguna manera ya ir
digamos, redondeando el tema, muy amplio por cierto, que es a veces muy complicado una hora, pero finalmente tenemos que llegar a algo, ¿verdad? Claro. Adelante. Yo quería comentar, perdón, en el momento en que Gerardo y yo nos fuimos a corte, que Gerardo estaba comentando, es que este proyecto de la Ruta de la Seda es 12 veces más ya en lo que va construido y en participación con los demás países, etcétera, es 12 veces más lo que significó el Plan Marshall. Entonces, pero con una diferencia todavía mayor, no solamente en cantidad de dinero de inversión, sino de participantes, porque el Plan Marshall estuvo dedicado solamente a los que ganaron la guerra, y los que no ganaron la guerra pues se quedaron atrás y háganle como puedan. En este caso es una invitación para todo el mundo, no excluye a nadie. El embajador chino en México, en un artículo en el Milenio, creo que escribió, esto es una orquesta, esta es la Oda a la Alegría orquestada por todas las naciones del mundo. México, América Latina están invitados, y es una forma muy correcta de definir esto, que esto es incluyente, no están separando a nadie de participar en esta conferencia, ¿no? en esta Ruta de la Seda, en este nuevo proyecto. ¿Seguimos con la otra imagen? Sí, por favor, nos hace el favor. La otra imagen, por favor. Bueno, aquí. Este es el informe que publicó nuestra asociación, la revista IR, se llama El Puente Terrestre Mundial, y fue una propuesta del 97. De ahí es donde China empieza a estudiar los conceptos de cómo es que podría funcionar un sistema. Este informe está en la página en nuestra página, sí. ¿Nos puedes decir para el público cuál es el sitio? Por supuesto, todo está disponible. El sitio es www.larouchepac.com. Esto sería LAROUCHEPAC.com. A ver si nos hacen favor de escribirlo también. Ese es un portal donde tenemos estas publicaciones, que incluso varios presidentes recibieron este concepto, pero no había un contexto, un ambiente para poder hablar de infraestructura, porque todo era rescates de bancos, la especulación estaba desenfrenada, bueno, sigue desenfrenada, pero no había ningún gobierno que estuviera peleando esto, y menos un gobierno, digamos, de peso. Hasta que en 2013 Xi Jinping, en una universidad en el centro de Asia, en Azerbaiyán, empieza el proyecto. Y estas ideas empiezan a tomar forma. ¿Podemos poner la siguiente, si me hacen favor? Sí, la siguiente, por favor. Decía, este es el informe al cual se refiere Fabiola. Es el informe que se acaban de hacer hace 2 años, donde mostramos cómo la Ruta de la Seda se convierte en el Puente Terrestre Mundial, que es la idea original de la RUSH, el Puente Terrestre Mundial. Y este informe gozó de un estudio amplio, varios centros de análisis chinos vieron la importancia, lo tradujeron en una cuestión de, como lo hacen los chinos, todo rápido y bien, lo tradujeron rápido al chino, se hizo una edición en chino que está circulando en los principales centros de análisis, muchos de los cuales participaron en este foro de la Ruta de la Seda, que invitaron a Helga como invitada especial. Y lo mismo ocurrió con el gobierno de Egipto. Egipto ha hecho avances enormes, acaba de estrenar su ampliación del canal de Suez, una obra de ingeniería sorprendente. En un año duplicó el ancho del canal, es una cosa impresionante. El Ministerio de Transporte egipcio consideró que este informe, que están viendo en pantalla, era fundamental que lo conocieran, y financió la edición en árabe. Entonces este informe está en inglés, está en chino y en árabe. Tenemos que tener una edición en español, vamos a trabajar en ello pronto para tenerla, porque son los conceptos necesarios, a nuestro entender, Marco, que México debe tener. Estamos por entrar en un año electoral, el próximo año es un año electoral. ¿Dónde están los planteamientos de las plataformas de desarrollo? ¿Dónde están los planteamientos para generar el empleo que se requiere? ¿O las obras para llevar el agua a donde necesitamos llevarla? Tenemos problemas de sequía todo el tiempo, y tenemos exceso de agua, inundaciones en otra parte del país, en el sureste.
¿Y dónde están las obras? La población necesita que se le diga, existen estas salidas. Por eso, ya que está el ambiente creado en el mundo de los grandes proyectos, es el momento de que México empiece a desatar también las obras tan necesarias. Hemos discutido algunas y los programas de Astel TV siempre hablan de estos grandes proyectos. Tenemos que volverlos algo familiar, hablar del Plino, hablar del Pligón, etcétera. Pueden poner, creo que traigo una última sí, claro, la siguiente imagen, por favor. Ahí, ¿qué nos puedes comentar, mi estimado Gerardo? Bueno, esta es una gráfica, vamos a resumirla brevemente. Miren, esta es una gráfica que nosotros hemos mostrado en diferentes conferencias, que es sobre la densidad de flujo de energía. Durante los últimos, desde tiempos ancestrales, la humanidad requirió la madera. Y la madera se convirtió pues en lo que todos los primeros seres humanos en el planeta tenían como combustible. Pero la madera, además de consumir los bosques y no tiene la densidad necesaria para poder llevar a cabo otros procesos necesarios como la metalurgia. Entonces surgió el poder efectivamente de el carbón. Mineral, básicamente. Sí, y eso le dio un brinco a la humanidad porque la densidad de calor que puede dar el carbón supera la madera. Entonces la madera empezó a dejarse de usar a partir de la mitad del siglo XIX y empezó el carbón a tomar su lugar. Es donde empezó de alguna manera la revolución industrial. Exactamente, porque se tenía una densidad mayor para mover la maquinaria. Pero el carbón también tuvo su auge y luego cuando los hidrocarburos y descubrimos el poder que tenía el petróleo, gas natural y el petróleo, entonces surge toda una industria nueva. Dejen por favor la gráfica para que nuestros televidentes la vean. Por favor pongan la gráfica, sí. Para terminar. Sí, surge entonces a mediados de la década la primera década del siglo pasado, la fisión. Nos surge todo el petróleo y volvemos una economía que está utilizando un combustible de mayor densidad. Bueno, para mediados después de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente la fisión se vuelve el siguiente paso para dominar. ¿Por qué? Porque vuelve a haber un aumento de energía nuclear, básicamente, ¿verdad? Energía nuclear, primero de fisión, que es la que tenemos ahora comercial, y en muy poco tiempo tendremos fusión. Y eso es lo que quería detenerme, porque el programa de fusión nuclear más avanzado lo tiene China. Estados Unidos, entre todas las locuras que se han cometido, abandonó su programa de fusión, uno de los programas más avanzados, con las instalaciones más avanzadas que se tenía, y los deja. Ahora está incluso cerrando los laboratorios, Princeton y otros cerrándolos, y China está construyendo. Entonces, para poder tener una ruta de la seda con grandes capacidades, donde se requiere crecimiento, se necesita energía nuclear. Pero para llegar a la energía nuclear en uso intenso, necesitamos consumir más energía. Pero generar más energía y consumir más hidrocarburos, que es nuestro energético que tenemos a la mano. Por lo tanto, la decisión de Trump de salirse de los acuerdos de París fue completamente correcta, porque una economía que crece tiene que aumentar su consumo de energía en aras de invertir las cantidades necesarias y llegar a la siguiente etapa tecnológica. La energía nuclear es tremendamente limpia y necesitamos, para llegar a ella, tenemos que seguir industrializando el mundo, y eso significa combustibles. México tiene que consumir más combustibles, el mundo los tiene que hacer, y eso es lo que quisiéramos dejarles como mensaje, de que la humanidad va a tener que ir a ser una sociedad de alto consumo de combustibles para producir cantidades, producir los bienes necesarios y para crecer. Las tecnologías sustentables, eso lo podemos hablar en otro programa, no tiene la densidad necesaria para una economía que crece. Pero para sostener la vida, porque lo más importante de todo esto no es decir consumes más o eres una economía de consumo, sino que en realidad estás pensando en las necesidades de cuántos somos en este momento y cuántos vamos a ser en el futuro. Claro. ¿No? Sí, efectivamente, pues aquí es donde entra el tema de
pues buscar a lo mejor algún equilibrio, para lo cual también abrimos ahí las opiniones al correo electrónico egresadosipn@gmail.com para hacer de esto un buen debate, ¿verdad? Claro. Pues les agradezco mucho su participación, Fabiola. Esperanza Ramírez, te damos un pequeño reconocimiento por tu gran participación. Gracias. Y Gerardo, uno Encantado. más, ¿no? ya eres aquí cliente asiduo de este programa. Y a ustedes, amigos, los invitamos para el próximo miércoles con otro programa de gran interés como el que acabamos de ver, de 8 a 9 de la noche en www.astl.tv. Hasta el próximo miércoles.